¿Es realmente difícil? ¿O no te lo supieron explicar? Por eso, hoy estaremos aprendiendo sobre el género Klebsiella, que de hecho se encuentra en la lista de prioridad crítica de la OMS. Enterobacteriaceae es la familia a la cual pertenece el género Klebsiella. Es una familia heterogénea y amplia. Amplia porque va a estar conformada por distintos géneros, y heterogénea porque van a tener distintas características, tanto desde cómo se ven, cómo viven o si causan o no enfermedades. Son bacilos gram negativos, su hábitat principal va a ser el intestino del ser humano. Recientemente han desarrollado multiresistencia a antimicrobianos. Entre algunas de las especies de esta familia va a ser Klebsiella y Enterobacter, desarrollando incluso enzimas, por ejemplo Klebsiella, desarrollando enzimas que inhiben antibióticos, como lo van a hacer las carbapenemasas o beta-lactamasas. Se va a dividir en bacterias oportunistas y patógenas. Patógenas es que no van a formar parte de la flora normal del ser humano. Si están ahí es porque van a causar daño. Y oportunistas es que necesitan que el sistema inmune se encuentre deprimido, esperando las condiciones necesarias para poder causar daño. Klebsiella es considerada una bacteria oportunista. Para que sea considerada una enterobacteria, deben cumplir una triada, para que se sepa que estamos hablando de una enterobacteria. Esta triada va a ser fermentar glucosa, que sean oxidasa negativo y que reduzcan los nitratos a nitritos. Esto último es en situaciones anaeróbicas, para poder obtener energía en caso de ausencia de oxígeno. También tenemos en la esquina superior izquierda algunas de las especies de la Klebsiella que van a ser más importantes, como la Klebsiella pneumoniae, que va a ser la principal. Tenemos la Klebsiella rhinoscleromatis y la Klebsiella obsitoca. El género Klebsiella ha desarrollado multiresistencia a antibióticos, como a los beta-lactámicos y a los carbapenémicos. Hablando de la resistencia a los beta-lactámicos, el género Klebsiella produce una enzima llamada beta-lactamasa, que va a ser de amplio espectro, inhibiéndome la acción de antibióticos como la penicilina, cefalosporina, desde la primera hasta la tercera generación, e incluso hay literaturas que me dicen que hasta la cuarta. Estos antibióticos me van a mí evitar o inhibir la síntesis de la pared celular. A otros antibióticos que también son resistentes va a ser a las quinolonas, que me va a inhibir la síntesis del ADN, interfiriendo con su replicación. ¿Cómo va a venir dada la resistencia a las quinolonas? A través de los plásmidos, que los plásmidos son una porción de ADN que me va a conferir, al ser pasado a otra bacteria, la capacidad de generar resistencia a este tipo de antibióticos por mutación, a donde las quinolonas hacen efecto. El bomba de flujo que tienen capacidad este tipo de bacterias para expulsarme las quinolonas antes de que hagan efecto dentro de la bacteria, y cambios en las porinas, interfiriendo con la permeabilidad al antibiótico. Por otro lado, tenemos la resistencia a los carbapenémicos. En este caso tenemos la Klebsiella pneumoniae, que produce una enzima llamada carbapenemasas. Se van a denominar bacterias KPC, Klebsiella pneumoniae carbapenemasa. Aunque la mayoría aún es susceptible, hay especies como esta bacteria, la Klebsiella pneumoniae, que me va a producir carbapenemasa. Los carbapenems son también beta-lactámicos, pero estos van a tener acción de amplio espectro a bacterias tanto gram negativas como gram positivas, incluyendo cepas resistentes. Pero en este caso, Klebsiella pneumoniae, por la acción de estas enzimas que produce, puede ser resistente incluso a los carbapenems. Entre las características de Klebsiella tenemos que son bacilos gram-negativos no flagelados, es decir, que van a ser inmóviles. También tenemos
otros géneros dentro de la familia Enterobacteriaceae, como Shigella, que van a ser inmóviles, pero se van a diferenciar porque esas son patógenas y Klebsiella es oportunista. Klebsiella también es catalasa positivo, oxidasa negativo, va a medir entre 0.5 micras y 2 micras, van a ser aerobio y anaerobio facultativo, poseen una gran cápsula, que de hecho es característica, y cuando se observa el cultivo va a permitir diferenciarla. Esta cápsula es de polisacáridos. Fermentan lactosa como Klebsiella oxytoca o Klebsiella pneumoniae, aunque tenemos otras especies que me pueden fermentar glucosa y maltosa. Son negativas al indol, que es un compuesto orgánico que se genera a partir del triptófano, que es un aminoácido que se utiliza para identificar este tipo de bacterias. Crecen en un medio llamado Kaufmann-Nottani o KNC, que en este medio generalmente van a fermentar glucosa y pueden producir gas. También pueden fermentar lactosa, lo que es útil para identificar qué tipo de especie de Klebsiella es. En su mayoría producen colonias mucoides, también son características y facilitan a la hora de hacer un cultivo su observación. Solo tienen antígenos O y K, que de hecho hay otros géneros de bacterias que van a tener estos mismos antígenos y puede causar una respuesta cruzada. Y su temperatura ideal va a ser de 37 grados centígrados y un pH de 7. Hablando del hábitat, ellas se van a encontrar en el 5% de los humanos sin causar problemas. Normalmente en el intestino, en la cavidad oral, se va a encontrar también en aguas contaminadas por heces, aunque esto va a ser por malos hábitos de higiene, porque no es normal que ella se encuentre en aguas contaminadas. Otros lugares, aunque sean menos comunes, va a ser planta de acabado textiles, residuos de fábricas de papel y operaciones de procesado de caña de azúcar. Entre los factores predisponentes tenemos los pacientes en cuidados intensivos, ya que Klebsiella pneumoniae es la especie de este género que mayormente causa infecciones nosocomiales, entre el 10 al 15%, aunque si los pacientes se encuentran en UCI, este porcentaje se incrementa. Pacientes inmunosuprimidos porque el sistema inmune se encuentra debilitado, por lo tanto, da mayor facilidad a la colonización de este tipo de bacterias. Pacientes con heridas o quemaduras extensas por la exposición a agentes patógenos, pero principalmente van a ser las pseudomonas aeruginosas. Los neonatos también por la contaminación en las incubadoras. Recientemente ha habido un incremento en la mortalidad y morbilidad de los neonatos. Pacientes con VIH o SIDA por la inmunosupresión. Pacientes de la tercera edad, alcohólicos y diabéticos también. Como antes mencioné, el género Klebsiella son bacterias oportunistas, pero van a tener distintos factores de patogenicidad para causar su daño. Entre estas tenemos la cápsula, que es el principal agente antifagocitario, evitando que neutrófilos, monocitos y macrófagos la fagociten. También podemos identificar 72 serotipos distintos debido a las características que van a tener las cápsulas. Por otro lado tenemos Fimbrias y Pilis de tipo 1 y 3 que van a permitirle la adhesión a este tipo de bacterias. La endotoxina, que está compuesta por lipopolisacáridos, como dato de las endotoxinas, son termoestables incluso hasta 100 grados centígrados por una hora y forman parte de la membrana externa de las bacterias. Producen enzimas como las betalactamasas y carbapenemasas que van a inhibir la acción de estos tipos de antibióticos y tienen sideróforos que son moléculas o sustancias capaces de captar hierro como la enterobactina, enteroquelina y la aerobactina para su crecimiento y desarrollo. Continuando con los factores de patogenicidad, tenemos a la izquierda la cápsula que va a inhibirme también la expresión de interleucina 8, que es una sustancia que me atrae glóbulos blancos, le va a conferir resistencia contra el sistema de complemento que está asociado con el sistema inmune para destruir o atacar este tipo de bacterias. Inhibe la opsonización, que es un marcaje para que sea reconocida por las células del sistema inmune y sean atacadas.
Inhibe la maduración de las células dendríticas, que son células del sistema inmune, que me van a presentar antígenos a los linfocitos T para activarlos. También va a inhibir la producción de citoquinas como la ProTH1, la interleucina 12, el factor de necrosis tumoral alfa, que me van a desencadenar o activar una respuesta inmune. En este caso, ella la inhibe, ¿sí? Afecta la presentación de antígenos, es decir, va a evitar que el sistema inmune pueda ver, entre comillas, a estas bacterias. Y me va a inhibir la migración de las células NK, las natural killer, para que las ataquen. Es decir, que la cápsula hace que pase desapercibida la bacteria. Por otro lado, tengo la endotoxina, que está compuesta por lipopolisacárido. Es parte de la membrana externa. Él me va a evadir las defensas innatas de los hospederos. ¿Cómo? Evitando que los primeros glóbulos blancos reaccionen. También me va a evitar el proceso de opsonización, es decir, este marcaje para que sea reconocida y dañada. Inhibe la interacción con el sistema de complemento de igual manera, evitando que el sistema de complemento se active, que es un sistema que va a causarle daño o va a atacar a la bacteria. Inhibe la formación del complejo de ataque a la membrana. Este complejo de ataque lo que va a hacer es agujerear o perforar a la membrana. Afecta la capacidad de estimulación del TLR4, que es un receptor, pero el lipopolisacárido lo que va a hacer es bloquear o confundir a este receptor. O sea que en caso de la bacteria no la va a reconocer. Me va a inhibir también la producción de citoquinas, que son mediadores químicos que van a informar a otras células del sistema inmune para dar una respuesta, pero va a estar inhibido. Y también me va a inhibir la activación celular, es decir, que las células del sistema inmune no se van a activar correctamente. Entonces, lo que va a hacer el lipopolisacárido es hacer que va a bloquearme o confundirme las respuestas del cuerpo. Hablando de la patogenia de Klebsiella, tenemos que va a ingresar al cuerpo, ya sea inhalado, que esté en una superficie, o sea, infectada, o que se encuentre directamente en el cuerpo. Se va a adherir a las células epiteliales por las fimbrias epilis, especialmente a las mucosas. Va a colonizar. En el caso de que se encuentre en el cuerpo, va a esperar una alteración de la flora normal para poder colonizar. Evita la fagocitosis por la misma cápsula que antes hablamos. Genera enzimas como las carbapenemasas y beta-lactamasas, evitando la acción de estos antibióticos. Va a formar biopelículas que, por la proliferación de las bacterias, va a formar un conglomerado. Este conglomerado da una capa, como es una especie de escudo de ellas, e incluso dentro de estas pequeñas colonias, ellas van a poder pasar entre sí nutrientes. Por la misma endotoxina va a causar también daños inflamatorios y se va a diseminar a través de la linfa o vía hematógena para causar enfermedades. Hablemos de Klebsiella oxytoca. Esta se encuentra normalmente en el intestino, que de hecho es necesario para su funcionamiento normal. Su principal vía de infección del tracto urinario va a ser la autoinoculación del ano, donde van a estar las heces, a la uretra, en pacientes enfermos, hospitalizados, con sondas o incluso sin poder asearse adecuadamente. De hecho, hay pacientes que se hacen enzima y esto favorece al paso de la bacteria de la zona anal a la uretra. En ocasiones, para infección del tracto urinario se utiliza sulfametosazol y trimetoprim. El trimetoprim actúa inhibiendo la acción de la enzima dihidrofolato reductasa, que me reduce el dihidrofolato a tetihidrofolato, que es la forma activa del ácido fólico. Y el sulfametosazol me actúa inhibiendo la acción de la enzima dihidropteroato sintasa, que esta me cataliza la reacción entre el ácido paraaminobenzoico y el ácido p-hidroxibenzoico, que para formar dihidropteroato, que de hecho es crucial para la síntesis de ácido fólico. Es decir, que estos dos antibióticos me inhiben la formación de ácido fólico, por lo tanto me inhibe posteriormente la formación de ADN. También vamos a tener los inhibidores de beta-lactamasas como el tazobactam, el sulbactam y el ácido clavulánico, que estos son compuestos que se van a unir a antibióticos beta-lactámicos para protegerlos. ¿Y cómo los protegen? Bueno, porque estos se van a unir a las enzimas beta-lactamasas, inhibiendo su acción sobre estos antibióticos.
Otra especie de este género, Klebsiella rhinoscleromatis, va a ser el agente causal del rinoscleroma, que es una enfermedad granulomatosa de la nariz. Granulomatosa hace referencia a la acumulación de células inmunitarias debido a una inflamación crónica. Me da tumores que me causan obstrucción de las fosas nasales, dándome una sensación de ahogamiento e incluso, como se ve en la imagen derecha, da inflamación de la cara. Por eso se ve de esta forma. Klebsiella pneumoniae es la especie más relevante de este género, siendo el principal causante de infecciones nosocomiales, es decir, en el hospital. También me va a generar infecciones del tracto urinario, aunque el principal va a ser Escherichia coli. Me genera también neumonía, me causa sepsis por bacteriemia, infecciones de tejidos blandos e infecciones de heridas quirúrgicas. Todo esto va dado a pacientes susceptibles, es decir, neonatos, pacientes con EPOC, alcohólicos, diabéticos e incluso pacientes con el sistema inmune deprimido. Klebsiella pneumoniae se caracteriza por generar infecciones graves. Entre los síntomas tenemos tos con expectoraciones muculentas o sangre, hemóptisis también llamado, genera escalofríos, dolor de pecho, fiebre, disnea, astenia, que astenia es la sensación de fatiga extrema. En casos graves de, por ejemplo, en infecciones respiratorias, me va a generar destrucción del pulmón, dando consolidaciones necrosantes hemorrágicas extensas que pueden progresar a una bacteriemia. Las consolidaciones son lugares donde debería haber aire, va a ser cambiado por líquido, pus, células o tejido anormal. En este caso, estos tejidos van a ser necrosados y generándome hemorragia. Por eso es que me va a generar hemóptisis, además de ser extensa. También va a formarme abscesos pulmonares y en pierna, que en pierna es la formación de abscesos en riñones o el área pélvica, y se denomina también piedra empiernada por la formación de estos abscesos que van a ser una masa dura o nodular. Por eso es que dice por su apariencia y por la ubicación que va a ser en la zona abdominal o pélvica. Por eso se denominan de esta forma. Aquí tengo un cuadro de las especies de Klebsiella, donde en la esquina superior derecha tengo las especies de Klebsiella, pero en el cuadro tengo las más relevantes. Por ejemplo, tengo a mano izquierda las especies, tengo después la ubicación, las causas y alguna nota que yo puse. La Klebsiella oxytoca se va a encontrar normalmente en intestinos, que va a ayudar con la función normal del mismo. Él se puede esparcir a la uretra y causar infección del tracto urinario. ¿En quiénes? En pacientes inmunodeprimidos. Klebsiella rhinoscleromatis se va a ubicar en la nariz y el tracto respiratorio superior. Me va a causar obstrucción de las fosas nasales, inflamación de la cara y sensación de ahogamiento por el tumor, dándome la enfermedad granulomatosa. Klebsiella pneumoniae se va a ubicar en la flora intestinal, nariz y boca. Normalmente se ubica aquí, aunque puede migrar. Va a ser el principal causante de infecciones nosocomiales, de tracto urinario, neumonía, sepsis, tejidos blandos, infecciones de heridas quirúrgicas y hasta gastroenteritis, en donde se va a dar en pacientes susceptibles, y la gastroenteritis me la va a dar también porque es una bacteria enteroinvasiva. Klebsiella granulomatis se va a ubicar principalmente en la piel y tejidos subcutáneos de la región anogenital e inguinal. Va a causarme el granuloma inguinal o donovanosis, que es una infección de transmisión sexual, es decir, que es una enfermedad venérea. Y por último, aunque no esté en el cuadro, Klebsiella osaenae me causa rinitis crónica atrófica que se manifiesta por olor fétido. Para el diagnóstico se van a evaluar los signos y síntomas con los que se presenta la infección. Posteriormente se toman muestras de las heridas, quemaduras o incluso de los esputos. En lo que va a ser los cultivos, él no es exigente, porque de hecho él puede crecer sus colonias en distintos agares. Pero ¿para qué se realizan los cultivos? Primero, para reconocer o saber cuál es el agente etiológico o causante, y para tener un antibiograma, es decir, a cuál antibiótico va a ser susceptible o resistente. Él es sencillo de distinguir en laboratorios debido a que él forma colonias aisladas
en medios de cultivo con aspecto mucoso, como se ve en la imagen de la derecha. En caso de neumonía, se realiza radiografía de tórax y se debe descartar el origen, por ejemplo, no vaya a ser Streptococcus pneumoniae o por micosis. En las infecciones del tracto urinario, el 95% corresponden a la familia Enterobacteriaceae, pero principalmente a Escherichia coli. Como anteriormente dije, él con los cultivos no es exigente. Lo único que necesita es que tenga un pH de 7 y una temperatura de 37 grados para poder crecer, y de hecho crece en poco tiempo, crece en 24 horas. Crece en distintos agares como el agar nutritivo, agar sangre, agar McConkey, agar chocolate, caldo o agar infusión cerebro-corazón, caldo o agar triticasa. Con respecto al agar McConkey, él es selectivo y diferencial. ¿Por qué es selectivo? Porque solamente van a crecer bacilos gram negativos. Y es diferencial porque me va a decir o me va a dar el indicio de cuáles van a ser los que van a fermentar o no lactosa. Que esto me ayuda a identificar entre las distintas especies de Klebsiella o de las mismas enterobacterias. El diagnóstico de laboratorio, que son los medios bioquímicos que se utilizarán para la identificación de la bacteria, tenemos el medio de Kliger, donde va a fermentar glucosa y lactosa. En la imagen derecha, la de Klebsiella va a ser de color amarillento, porque al fermentarme glucosa y lactosa me va a generar ácidos, me va a acidificar el medio, por lo tanto me va a disminuir el pH y me va a dar esta coloración. Tenemos la fermentación acetónica o prueba de Box-Proskauer, que va a ser positiva. Esta prueba consiste en que al fermentarme glucosa me va a generar como producto acetoína. TCI, el agar de hierro y triple azúcar son glucosa, lactosa y sacarosa. Va a ser negativo para la producción de sulfuro de hidrógeno, aunque se van a generar ciertos gases. La prueba SIM da movilidad negativo, indol negativo y ornitina negativo. Ornitina es un aminoácido no esencial. Caldo urea de Christensen me va a dar ureasa positivo, o al menos va a ser débil, en el caso de Klebsiella pneumoniae. Tenemos la prueba LIA, que es el agar hierro y lisina, donde me va a identificar si la bacteria tiene la capacidad de descarboxilación de lisina, que va a ser negativo, o incluso podría estar positivo, es de hecho variable. Y la prueba de utilización del citrato va a ser positiva. En la prevención tenemos el control de sanitización eficiente en los hospitales, ya que en este sitio se encuentra, por ejemplo, la Klebsiella pneumoniae. El buen lavado de manos antes de consumir alimentos para evitar infectarlos. El buen aseo personal y evitar el contacto con personas infectadas. En el tratamiento se va a utilizar una variedad de antibióticos, pero va a ser dependiendo de la sensibilidad de la bacteria o de la especie. Mientras el médico no tenga una prueba que confirme la sensibilidad de la bacteria, se debe administrar un tratamiento empírico para la infección. Entre las combinaciones con éxitos tenemos la cefotaxima, que es una cefalosporina de tercera generación, más gentamicina, que es un aminoglucósido. Una alternativa para esto va a ser el imipenem y meropenem, que aunque son carbapenémicos y tenemos cepas que son resistentes como la Klebsiella pneumoniae, también tenemos otras cepas que son susceptibles al mismo. También podemos dar ciprofloxacino, que es una fluoroquinolona, es decir, que es un subgrupo de las quinolonas. Los aminoglucósidos, como antes se mencionó en la combinación con éxito, las tetraciclinas y el cloranfenicol también son de gran utilidad en este tratamiento. Los aminoglucósidos se utilizan en infecciones graves, especialmente por bacterias gram negativas. Las tetraciclinas y el cloranfenicol son de amplio espectro. Se utilizan para gram positivas, gram negativas e incluso bacterias atípicas. Los aminoglucósidos y las tetraciclinas, su mecanismo de acción es uniéndose a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, lo cual me va a interferir con la lectura del ARN mensajero y se van a producir proteínas defectuosas, lo que me puede llevar o lo que me va a llevar a la muerte celular. El cloranfenicol, su mecanismo de acción es uniéndose a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano, lo cual me va a evitar la acción de la enzima peptidiltransferasa, lo que evita que se formen los enlaces peptídicos entre aminoácidos,
Es decir, que si no tengo enlaces peptídicos entre aminoácidos no se va a formar la proteína. Y si no se forman las proteínas, también me ocasiona muerte celular.